tiene adelante del diente, tiene el arco anterior y lateralmente tenemos al tubérculo que va a presentar una superficie donde se va a insertar el ligamento horizontal, porque del ligamento longitudinal sale del cuerpo del axis hacia el agujero occipital, y de las vistas laterales va a salir también oblicuo hacia el agujero occipital. En esta imagen, que no la puedo separar, vean cómo el autor ha cortado una parte del arco anterior, que aquí lo veremos más amplio, este es el axis. Vemos cómo el diente del axis está dentro del agujero occipital, digo, atlantoideo, y aquí están las limitaciones que va a tener el mismo. Lateralmente va a aparecer, y dejando el espacio, una superficie, la sigapófisis, que va a presentar articulación con las articulaciones inferiores del atlas y las superiores del axis. En esta vista anteroposterior vamos a ver una lesión del, ¿cómo se llama? Por aplastamiento de la vértebra. Ustedes pueden apreciar, ¿sí? Este conjunto vertebral. Entonces, miren, aquí ven el cuerpo de una vértebra, pero vean este otro cuerpecito y el disco intervertebral. Aquí tiene otro disco intervertebral, vértebra, disco intervertebral, vértebra, disco, vértebra, y aquí ya no ven, ¿no ven? ¿Lo ven aquí? Doctora, aquí creo que no está pintando. Es que no está señalando. No se ve su cursor. Ah, ¿no? A ver. No, doctora. A ver. A ver, aquí, miren, aquí están vértebras cervicales, aquí hay un disco intervertebral, acá está una vértebra en cuerpo, aquí está otro disco intervertebral, aquí está otra vértebra, otra disco, otra vértebra, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí bien? Ahora, aquí donde ven el disco, ya no lo vemos, ¿sí? ¿Lo ven? Aquí está el cuerpo y ya no está aplastado, ¿sí? ¿Lo ven? Aquí se está reduciendo totalmente, es una fractura con aplastamiento de la vértebra, ¿sí? Vean, esta vértebra no tiene la misma longitud que tiene la anterior, esta sí la vemos bien, pero esta es la que está aplastada y no vemos ni el disco superior ni el disco inferior. Este puede ser un aplastamiento, ¿sí? Con compresión y ya no se ve otra vista, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, esto lo que veríamos en una fractura por aplastamiento, ¿sí? En la primera vista tendríamos que ver el siguiente. Doctora, ¿y qué se hace en esos casos? ¿Mande? ¿Cuál es el tratamiento en esos casos? Bueno, por ejemplo, aquí de inmediato lo que tienes que ver es si esta articulación está íntegra y luego tratar de disminuir hasta lo que más pueda rápidamente la compresión de la médula. Acuérdense que la médula también, como todo sistema nervioso, ¿cuántos minutos le das de vida? ¿Cuántos minutos? ¿8? 5. Exacto. Entonces, si pasan más de 5 o más tiempo que esté comprimida la médula, el paciente va a tener repercusiones inferiores, ¿sí? Una hemiplegia o una cuadriplegia, ¿sí? Cuando son cuadriplegias están muy superiores, ¿verdad? Y cuando es de un lado, pues es la hemiplegia, y la otra, pues sería las 4 extremidades, ¿sí? A ver, vamos a pasar. Pon la que sigue, hijo. Sí. Es lo mismo que pasa con las personas adultas bueno, había leído que como que se les desgastan las vértebras con el paso del tiempo, ¿no? Sí, pero esas puedes tener la radiculopatía, hija, ¿sí? Ah, okay. O sea, no generalmente vas a tener la mitad del cuerpo sin función. Eso puede ocurrirte en un accidente, pero también te puede ocurrir también en una patología vascular, ¿sí? En donde las arterias ya no te irrigan, pues puede ser desde el cerebro, ¿no? Entonces, lo más frecuente, pues el ictus de la arteria cerebral, y la media, pues entonces son las más conocidas de estas, que luego podemos hacer un caso clínico. Aquí vemos la base del cráneo. La base del cráneo, pues lo más relevante que podemos apreciar, tenemos el
que la articulación, la superficie articular del occipital para la primera vértebra, el atlas. Vean cómo esta vértebra, ¿cómo se llama? Esa superficie articular tiene como una huella de zapato, ¿sí? Y es cóncava, ¿sí? Entonces también la va a presentar aquí, ¿sí? Y esta va a servir de articulación con la primera vértebra cervical. Vean ustedes cómo esta situación, ¿sí? Hasta acá va a llegar el ligamento cruzado a este sitio, ¿sí? La parte longitudinal, y van a llegar hasta acá los ligamentos oblicuos, ¿sí? Para poder mantener en posición a la vértebra atlas. Ya lateralmente tenemos los agujeros que se van a labrar, ¿sí? Aquí tenemos a la apófisis estiloides, atrás tenemos que tener el agujero por donde emerge del nervio facial, y luego el agujero yugular, el agujero carotidio, y más anteriormente tenemos el agujero de la trompa de Eustaquio, y aquí tenemos los orificios faciales, ¿sí? La que sigue. En esta... No sé si no la... Aquí tiene en esta vista oblicua, podemos apreciar la articulación de los cóndilos del occipital con la primera vértebra cervical. Aquí pueden darse cuenta cómo la primera vértebra cervical tiene un cuerpo bastante, no está alto, cortito, y es más anchita que las de las demás. Ustedes pueden apreciar sus apófisis transversas acá, ¿sí? Y en cambio, el atlas la tiene hasta este segmento. Quiere decir que la arteria vertebral tiene que tener este camino, ¿sí? Va a tener este camino, va a venir desde la sexta en este sentido, ¿sí? Y luego cuando llega a la segunda, entonces se va a dirigir en esta forma, ¿la ven? ¿Sí? Y luego cuando sale del agujero, todavía va a tener que perforar, va a ir por el canal de la arteria vertebral, y luego va a tener un giro hacia adelante y hacia arriba, ¿sí? De un lado y del otro lado, y antes de unirse van a dar las arterias medulares, segmentarias anteriores, van a ir a la médula espinal, y luego se van a unir las dos vertebrales para formar la arteria basilar, ¿sí? Y esta arteria basilar va a inervar el cerebelo, ¿sí? El cerebelo, el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Todo eso es donde está el tallo del encéfalo. ¿Alguna pregunta? Deben entender que aquí la importancia de lo que les digo, de la inervación, irrigación segmentaria de la médula espinal. No solamente las fracturas pueden lesionar, sino que de trecho en trecho se va a originar una arteria que va a venir también, por ejemplo, la Adams-Kevics, que es de las más importantes y la que tiene más longitud para la irrigación de la médula, sobre todo en la región toracolumbar. Estas arterias con mucha frecuencia, como vienen de la aorta, pueden tener un aneurisma, puede tener una complicación durante el tratamiento, aunque ahora ya hasta les hacen como un tipo de stent, de manera que el procedimiento de reconstruir un aneurisma de la aorta ya se ha reducido en el tiempo, porque cuando van a tratar en el pasado un aneurisma de la aorta, tenía que clipar la arteria, y entonces el tiempo que duraba clipada la arteria era el tiempo que le está reduciendo la irrigación a la médula espinal. Ya este proceso ya se ha reducido, ¿sí? Se ha reducido en mucho, y los pacientes que tengan un aneurisma pues ya evolucionan de una mejor manera. Pon la que sigue, hija. En esta vista anteroposterior, ustedes se pueden dar cuenta cómo el autor ha colocado ¿cómo se llama? La columna cervical, y aquí empezamos con la C1 y la C2, que es la que nos ocupa, y también para que puedan apreciar la cigapófisis. O sea, las carillas articulares de las vértebras se llaman cigapófisis, y tienen todas las superficies articulares, tienen que estar
cubiertas por una superficie de cartílago y luego van a tener su cubierta sinovial, su cubierta sinovial y su líquido, ¿verdad? Y aquí te dice que tiene un repliegue, o sea, como una arruguita que le va a permitir el movimiento, no está tenso, ¿verdad? Porque se rompiera como liga, ¿no? Entonces, esto está, un repliegue quiere decir que tiene plieguecitos para que la vértebra pueda tener ¿qué? Movimiento como ocurre con el ojo. El ojo está dentro de la cavidad orbicular y también tenemos la cubierta externa que es el párpado, pero el párpado cuando superior e inferiormente hablamos el fondo de saco y no está tenso, está flexionado para permitir que el ojo pueda hacer excursionar hacia arriba, hacia abajo y lateralmente. Cuando ocurren heridas, fracturas, se reduce la longitud, pues el ojo te queda tieso, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos preservar? Pues estas superficies, por ejemplo, la mano tiene que tener en medio de los dedos, tenemos los espacios interdigitales. Si no tuviéramos este primer espacio, este primer pliegue, nos quedaría el dedo pegado, ¿sí? Entonces, por eso es importante cuando estamos revisando una lesión de la mano, una lesión orbitaria de los párpados, una lesión en el cuello, igualmente, todo el cuello necesita movimiento. Cuando exista una limitación, pues tenemos que recurrir a alguna cirugía. Bueno, la que sigue, por favor. Aquí tienen dos vértebras, una atípica y una típica. La típica quiere decir que va a tener casi todas las características que necesita una vértebra, o sea, el cuerpo, los pedículos, el pedículo, las apófisis transversas, las láminas, las apófisis espinosas y las carillas articulares y el agujero vertebral, ¿sí? Son características de todas las vértebras. Que no tiene esta, pues entonces esta que no tiene, pues no está bipediculosa, bituberculosa, que es lo que se describe en las vértebras cervicales que tengan dos tubérculos, ¿sí? Que no las tiene esta, entonces esta es atípica y esta es típica. El tamaño del agujero, la forma es triangular, el cuerpo es rectangular y aquí va a tener unas crestitas, ¿sí? Estas crestitas, apófisis van a servir para que el disco intervertebral no se salga debido a que esta región es muy móvil, entonces en mucho estas van a evitar que el disco se salga, ¿sí? Es una manera de protección entre sí. Estos, acuérdense que las vértebras están constituidas de tejido de hueso esponjoso y en la periferia de tejido compacto, ¿sí? Aquí se va a insertar el disco intervertebral con sus dos porciones, la externa, que es por la posición de sus capas, y la interna, que es el núcleo pulposo. Y por este agujero transverso va a cruzar la arteria vertebral. Y aquí ven dos pedículos a bifurcación para las inserciones de los músculos anteriores escalenos y posteriores elevador de la escápula, por decir algunos. Y el pedículo que une a esta el cuerpo y la lámina, y en la lámina también va a aparecer otro ligamento que se llama el ligamento amarillo. El ligamento amarillo, que es el que va a cerrar los espacios posteriores, ¿sí? Y aquí va a estar la médula espinal, sus envolturas y el tejido celular y los plexos venosos internos y externos. Y vean cómo se dirigen las carillas articulares, ¿sí? Esta sería la superior y vean cómo esta otra en la séptima te va diciendo que esta ya va a cambiar de la posición. Esta solamente va a tener una ligera rotación, ¿sí? Cuando se une con el otro lado. Ponme la que sigue, por favor. ¿Alguna pregunta? Una radiografía. ¿Tú de quién eras alumna, doctora? Miriam. Del doctor Sempe. ¿De Sempe? ¿Y sí. cómo era su clase? ¿Cómo era su clase? Nosotros exponíamos y posteriormente veíamos videos a veces de YouTube y a veces nos exponía casos clínicos. Ajá. Bueno, entonces esta es una radiografía que se llama de Waters, ¿sí? Como si fuera el Waters. Y esta se llama frontomentoplaca. La frente, el mentón y la placa, ¿sí? Y con la boca abierta para poder visualizar la articulación atlanto-occipito.
la atlantoaxial, atlantoaxial. Este es el atlas, este es el axis, el cuello y el diente, sí, el diente. Entonces, esta es la mejor vista para poder apreciar esta articulación. Este es el maxilar inferior y aquí tenemos la base del cráneo. Ok, la que sigue, Doctora, por favor. Sí, ¿cree que podría dibujar dónde está la articulación? sí. Ah, esta es la sigapófisis, esta es el diente, ¿sí? El diente del atlas, y aquí está la sigapófisis también, carilla inferior del atlas y superior del axis, y este va a ser el arco anterior, ¿sí? ¿Sí, doctor? ¿Sí? Entonces, todo este es el cuellito del axis que está unido al axis, ¿sí? Al axis. Y este diente se va a articular con el atlas, ¿sí? ¿Ok? Este se va a articular con este arco, ¿sí? Va a entrar aquí, el diente va a entrar en la primera vértebra, ¿sí? Pero solamente su dientito, ¿ok? ¿Sí, doctor? Sí, doctora, gracias. Acuérdense que esto solamente estamos hablando de las superficies, pero también vamos a tener ligamentos, aparte del ligamento cruzado, ligamentos que van a fortalecer estas regiones. También vamos a tener la membrana atlanto-occipital anterior y la posterior. Esa también va a tener el agujero de la arteria planilla superior. Entonces, doctora, esto también nos serviría para saber si hay una fractura. Hasta pues, evidentemente, para esto es la radiografía. Acuérdense, la radiografía va a hablar, les va a decir las fracturas, las lesiones, los tumores, ¿sí? O sea, esto en hueso, pues es más fácil, pero si tú quieres ver otros tipos, pues existe otro tipo de estudios de diagnóstico de gabinete, ¿ok? ¿Qué sigue, por favor? ¿Podría repetir cómo se hace el Doctora. estudio? ¿Eh? ¿Mandé? ¿Podría ¿Mande? repetir cómo se hace el estudio? Esta es la frontomentoplaca, sí. A ver, le dices a tu paciente, ¿sí? Que abra la boca, está acostado boca abajo, que abra la boca y está pegado la frente y el mentón, ¿sí? Con la boca abierta, ¿sí? Entonces, el rayo va a entrar y va a poder captar esta articulación frontomentoplaca, la posición de Waters, ¿sí? Bueno, sigue, por Doctora, favor. disculpe, una pregunta. Sí. ¿Entre el atlas y el axis existe disco intervertebral? No, no tiene disco. El disco aparece ya entre la segunda y la tercera. En la primera no existe ni tampoco existe ligamento amarillo, porque ahí está la ponerosis atlanto-occipital. A ver, aquí tienen ustedes en esta imagen, ¿sí? Toda la columna cervical. Doctora, también las articulaciones vertebrales también son consideradas articulaciones gigapofisarias. Solamente las de las vértebras. Vértebra entre vértebra es sigapófisis. Solamente son las vértebras superiores e inferiores son sigapófisis, ¿sí? Si, por ejemplo, tiene articulación con la costilla, no es sigapófisis, ¿sí? Solamente se refiere a las articulaciones intervertebrales. Gracias. Voy a ver si tengo... Doctora, una pregunta. ¿Cómo, yo recuerdo que había una membrana que estaba superficial al cruciforme, A ver, que venía desde el occipital. Es que termina el flavio, el amarillo, y empieza ese, pero... vamos a ver aquí.
están viendo? ¿Están viendo esta imagen? ¿Donde se ven las cervicales y el Se cráneo? ven las cervicales, doctora. a mí No, también. aquí está el esqueleto. ¿No ven? ¿Ven esta? No. Ahí ya. ¿Sí ven el esqueleto? Se las ve ahora costillas. una imagen de la Las caja costillas. torácica. Ajá. ¿Esta la ven? Me parece que no, doctora. Lo que usted presenta no. Estas vértebras, ¿no? ¿No están viendo esta? No, es que ¿No? está compartiendo mi ¿Está compañero. compartiendo pantalla usted? A ver, voy a ver. ¿Dejo de compartir, doctora? Sí. ¿Ya? ¿Ya están viendo esta? ¿Mari? Es que Alex. creo que tiene que empezar a compartir. A ver, pantalla. Ujú. A ver, ya. Y si la ven, ¿no? Ahora Sí, sí. ya se ve, doctora. Doctora, ya se ve. Voy. Bueno, aquí tienen ustedes a las vértebras que nos están ocupando ahorita. Ujú. Entonces aquí tienen al Atlas. Al Atlas. Ujú. Tienen al Axis, ¿verdad? Bueno, pues el occipital, ¿sí? Pues vamos a ver. Ahora le vamos a poner un poquito de ligamentos. Ujú. Ujú. Vean esto. Ujú. Vean, vean cómo ahora aparecen unos ligamentos que están protegiendo a la sigapófisis, ¿la ven? Ujú. Atlanto axial articular es la cápsula, ¿sí? Acá también, para tener, todas las articulaciones tienen que tener cápsulas, pero aquí aparece que la membrana atlanto-occipital, o sea que viene del atlas al occipital, una membrana de reforzamiento en la parte posterior de la vértebra, ¿sí? Entonces aquí, pues ya, ¿sí? Esta membrana va a comprender una vaina de tejido conectivo fibroso que se fija en el margen posterior del foramen magnum y al borde superior del arco posterior del atlas, y este va a transmitir va a permitir el paso de la arteria vertebral y el nervio suboccipital. Aquí tenemos, por ejemplo, déjame ver, aquí, vean cómo está también, vean cómo ayer les hablé del ligamento nucal. Este ligamento nucal nace desde la línea curva occipital superior hacia la séptima cervical, porque como el cuello hace una concavidad posterior, esta membrana va a servir como una sindesmosis cuando hablamos del cúbito y del radio. Esta membrana va a servir para que algunos músculos se inserten en ella y permitan una excelente función. Entonces, esta membrana es la atlanto-occipital, ¿sí? Posterior, entonces vamos a tener aquí, a ver si tenemos una arteria. Vean cómo aquí va a entrar la arteria que, esta arteria vertebral, ¿sí? Que viene por los agujeros de las transversos de las vértebras cervicales, y vean cómo se va a dirigir hacia atrás por este canalito y va a perforar la membrana atlanto-occipital. Al final, esta se tendría que vean, dirige de un lado y del otro, hacia arriba, hacia adentro, y antes de unirse van a dar la arteria, la arteria segmentaria anterior. Sí, a ver si tiene más arterias. Me parece que no. Entonces, esta es la vertebral, ¿sí? Y acuérdense que va a pasar también por el nervio occipital, que va a formar un triangulito de la vertebral. ¿Alguna pregunta? Aquí también hay un ligamento. Este es la parte longitudinal del ligamento cruciforme. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ya tenemos aquí. ¿Ya comprendieron esto? Aquí, miren, voy a quitarles esta membrana occipital, ¿sí? La membrana. Entonces vean cómo aquí está la cara posterior. El arco posterior del atlas, el diente del axis. Voy a quitar esto.
No. Vean cómo tienes los ligamentos que transverso, ¿sí? El ligamento longitudinal, acá, oblicuo, ¿sí? O alares que van del diente al agujero occipital. Voy a quitar esto. Doctora, ¿y en qué parte encaja el occipital? Aquí vean, aquí viene el ligamento, este es el transverso, este es el alar, porque como unas alitas van al agujero occipital, al reborde del agujero occipital, el ligamento longitudinal, pues aquí el occipital, vean, que esta cara superior articular del atlas que va a recibir al occipital, ¿sí? Aquí va entonces esto está en el arco anterior del atlas, este es el arco posterior, entonces aquí está la superficie, la cavidad articular para el cóndilo del occipital. ¿Sí? ¿Comprendieron? El ligamento longitudinal, el ligamento transverso y el alar, que es la constitución del ligamento cruzado. ¿Sí? ¿Ok? Sí, doctora. Oiga, ¿y el longitudinal es el que abarca toda la... No, este es el longitudinal del cruzado, del cruciforme, ¿sí? Solamente porque aparte, espera, aquí te voy a presentar otra cosa. Aquí vamos a poner más del tejido conectivo. Mira, aquí no tiene nada, entonces tejido, y aquí ya aparece la membrana, ¿sí? Atlanto-occipital, la voy a quitar. Y acá tiene que aparecer que es este pedacito también va a constituir en parte, voy a quitar esta, en parte, como al final este ligamento está adelante de la vértebra, es el longitudinal anterior, ¿sí? Y atrás del cuerpo de la vértebra tiene que venir este ligamento, que aquí está recortado, pero debe de venir un ligamento longitudinal posterior, ahorita lo vemos, ¿sí? Este es, vean cómo está aquí, este ligamento longitudinal posterior, ¿sí? La parte cervical, y este está cubriendo, cuando ya estamos normal, cubre hasta el agujero occipital, cubre a este ligamento, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver si se puede recuperar, ¿sale? Vean, está cortado, pero existe hasta el ligamento longitudinal. El ligamento longitudinal existe en la parte anterior y en la parte posterior de los cuerpos vertebrales. ¿Aquí lo ven? ¿Ya? Entonces aquí está. Entonces son tres, el ligamento anterior, el cruciforme y el... Pero el cruciforme solamente va a ser para el atlas y el axis. Y el que está posterior, no sé aquí, a ver qué dice, está situado dentro del canal vertebral, y este ligamento transverso atraviesa la parte posterior de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales de las vértebras de vértebras espinales, desde el axis hasta el sacro, o sea que desde el axis, desde la segunda vértebra cervical hasta el sacro, o sea que no llega al atlas, ¿sí? Porque ya tiene y después ya a partir de la tercera vértebra, ya de la segunda a la tercera aparece. En cambio, el longitudinal anterior, ese aparece, vean, longitudinal anterior, ve, el ligamento longitudinal anterior, este ligamento está compuesto por 3 capas, la superficial, media y profunda, y va desde la superficie posterior de la porción anterior de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales de las vértebras de la médula. Está mal aquí, porque termina, si vamos viendo hasta dónde va a terminar, vean cómo sigue, ¿están viendo cómo sigue el curso? Sí, doctora. Ajá, vamos a ver, que voy a hacer más, voy a refrescarlo. Esperen. Voy a quitar todo y lo voy a hacer más chico para que vean. Para que vean el ligamento longitudinal anterior, ¿sale?
tiene que ser anterior a este es cuerpo vertebral, ¿sí? Cuerpo vertebral, cuerpo vertebral. Vamos a ver el tejido. Vean cómo está el ligamento longitudinal, ¿sí? Ligamento longitudinal anterior llega hasta el sacro, ¿sí? ¿Ven? Sacro de acá se extiende hasta el coxis. Vamos a ver. Este ligamento está compuesto por 3 capas, la superficial, intermedia y la profunda. Y entonces va desde todos los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y los discos hasta de todas los discos intervertebrales, ¿sí? Todo esto. Aquí tiene otro segmento, ¿sí? La porción lumbar, aquí también, la torácica, acá, la cervical, vean, ¿sale? Voy a quitar la mandíbula para que vean, ¿sí? Voy a quitar el yoides también. Quitarlo. ¿Sí? Esta que es la porción basilar del occipital, el basiesfenoide, ¿verdad? Aquí es el occipital, entonces, ¿cómo se inserta ¿sí? En el agujero magno, ¿sí? En la porción del occipital, aquí este es el atlas, ¿sí? El atlas. Ahora vamos a ver. Del occipital al atlas existe la ¿qué? La membrana atlanto-occipital posterior, ¿sí? Si nosotros quitamos esta membrana, vamos a apreciar que la articulación, el ligamento cruzado, ¿lo ven? La porción longitudinal, la porción transversa y los ligamentos alares. ¿Ok? Y ahora seguimos aquí. Después tiene que aparecer, esta es la segunda vértebra. Voy a quitar esta. Y voy a quitar esta. Pues ahora ya pueden ustedes ver que este ligamento longitudinal, ¿sí? Este es posterior, más inferiormente, vamos a alcanzar que, ¿sí? Voy a quitarles este. Bueno, aquí lo que les están haciendo es que aparecen los discos intervertebrales, ¿sí? Esta es la porción externa del disco y esta es la que, el núcleo pulposo, ¿sí? Pues aquí tenemos esta, que el núcleo pulposo es del disco intervertebral, es una unión cartilaginosa, fibrocartilaginosa, la cual consiste de una superficie interna del núcleo pulposo y la externa, que es un anillo fibroso. Los núcleos pulposos es la porción central de la región del disco intervertebral, que está compuesto más ampliamente formada por fibras más íntimamente conectadas que están alrededor del anillo, está rodeada por el anillo fibroso, y esto va a proteger la integridad de la columna vertebral. Por actuar como disminuye absorbe los traumatismos gracias a su elasticidad, ¿verdad? Y a su perfecto desplazamiento cubierto por esta parte externa del disco, ¿no? Y esto que permite un rango de movilidad limitada, ¿no? Entre las vértebras y vértebras, o sea, podemos hacer muchos movimientos, podemos cargar muchas cosas, pero también todo tiene un límite, ¿sí? No voy a cargar un stand, ¿no? De 100 kilos con mi cuerpecito, pues no, me voy a joder, ¿sí? Ya toda osteoporótica, pues ahí me voy a quedar, ¿sí? Entonces tenemos que vigilar cómo van a cargar. Vean ustedes cómo están los que están descargando las cajas de cerveza o de Coca-Cola, les traen las fajas abiertas, ¿sí? Ahí andan caminando con las fajas abiertas. Y yo digo, bueno, qué bien que les proveen de sus sistemas de protección, pero como no lo usas, pues ahorita estás joven, el joven lo puede hacer, pero al tiempo los traumas se van sumando y puedes llegar a tener una hernia, una luxación
por no usar un mecanismo de protección. Si hubiera un verdadero mecanismo de la seguridad social que ande vigilando, un inspector que ande vigilando a estos trabajadores, pues entonces los cachan, que no se ponen las fajas, cuando algún día llega el lunes y que ya no puede caminar, que le duele la columna, pues no le van a dar protección. ¿Por qué? Porque el individuo no se protegió. Esa es la verdadera seguridad social, ¿sí? O sea, también del otro punto de la seguridad social, por ejemplo, los médicos te van a dar una serie de indicaciones, tómese la pastilla, tómese la presión, camine, haga ejercicio, no esté gordo, pues escoja su comida. Y si te van y te cachan que estás ahí comiéndote 20 tacos en la noche, pues también si te cachan, pues no te pueden proteger después, ¿no? Porque no estás haciendo nada para conservar tu salud. Esa es la otra cara de la seguridad social. Vean ustedes dónde aparecen los discos intervertebrales entre la segunda y la tercera vértebra, ¿sí? Voy a darle refresh, ¿sí? Entonces, aquí aparece disco intervertebral, no, y lo voy a quitar, ¿sí? A quitarlo. Aquí no existe, solamente están las carillas articulares. Ahora vamos a quitar la segunda vértebra, ¿sí? La segunda vértebra, y entonces, ahora, ¿qué nos aparece? Que nos aparece el cuerpo. Aquí, ¿qué tenemos? El disco intervertebral, ¿sí? ¿Lo ves? Ahora vemos, quitamos esta, esta es la segunda, la tercera, vean, voy a quitar esta vértebra y ya nos va a aparecer que nos tendrá que aparecer el disco, vamos a pasar más tejido celular. Aquí lo tienen, ¿sí? Entonces, en la primera no, esta es la segunda, entonces los discos aparecen entre la segunda y la tercera vértebra cervical. ¿Aquí lo ven? Segunda y tercera, ¿me están oyendo? ¿Me están prestando atención? ¿Ey? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora voy a regresar a ponerle los elementos, ¿sí? Vean. Disco intervertebral entre la primera vértebra y el occipital. Claro que no, ¿verdad? No hay. Hay carillas articulares, ¿sí? Nada más, y también con el occipital, ¿sí? Ahora, entre la primera y la segunda tampoco hay disco intervertebral, pero entre la segunda y la tercera, ¿sí? Vean, entonces ya aparece, ¿sí? Su disco intervertebral y aquí las cigapoficiarias, ¿sí? Esta es la cápsula articular de una articulación cigapoficiaria, ¿sí? ¿Sale? A ver. Estas cápsulas rodean las articulaciones sinoviales y cigapoficiarias de las vértebras, de las articulaciones de las vértebras y están estabilizándolas, que se van a plegar cuando tienen un rango de movimientos. Ellos previenen que se salgan de su lugar las vértebras, ¿me entiendes? Que esto ayuda a que permanezcan en su lugar estos ligamentitos, ¿verdad? Las articulaciones. Y estas capsulitas van a permitir que, si se mueve, permitan movimiento, pero también permiten que no se salgan, ¿sí?